un placer para mí presentar hoy a la doctora Leonor Huerta, que es miembro de nuestro departamento. La doctora tiene un doctorado en investigación biomédica básica por la UNAM. Realizó una estancia de investigación por un año en el Departamento de Infectología de la Universidad de Duke. A partir de 2010 es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en el Departamento de Inmunología. Actualmente es investigadora titular B, PRI-DC, miembro del SNI con el nivel 2. Ha publicado 34 artículos en revistas indizadas y 5 capítulos de libros. Ha dirigido 4 tesis de doctorado, 4 tesis de maestría y 11 tesis de licenciatura. Participó muy recientemente como editora invitada por la revista Current Opinion in Pharmacology en el área de la infección por el VIH. Área para cuyo estudio la doctora Huerta ha obtenido un buen número de financiamientos de CONACYT y de la UNAM. Ha desarrollado investigación con un protocolo clínico apoyado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y ha colaborado en el estudio del efecto de un péptido y un anticuerpo antipéptido en la infección in vitro por influenza. Actualmente es responsable de un proyecto de la UNAM para la investigación teórica y experimental de la infección por SARS-CoV-2. Los intereses de su grupo versan en el estudio de VIH, en el estudio de modelos matemáticos para describir la función de linfocitos T y, bueno, recientemente sobre SARS-CoV-2. Bienvenida, Leonor, muchas gracias por participar y va a ser un gusto escucharte. Gracias a todos. Muchas gracias, Nora. Bueno, me da gusto estar aquí para tener la oportunidad, si pudiéramos apagar la luz, por favor, tener la oportunidad de presentarles los avances de este trabajo que ha conjuntado un poco las herramientas que hemos desarrollado durante varios años, buen número de años, en el estudio in vitro de la infección por el VIH en linfocitos TSD4. Los linfocitos TSD4, como saben, pues son los blancos principales del virus, aunque también el virus infecta otras células, se replica preferentemente en linfocitos. El virus, como pueden ver, sí se ve en esta diapositiva, en este diagrama, se muestra los aspectos generales de la estructura del virus. Es un virus envuelto. La membrana, hay que recordar que viene de la célula infectada, ¿sí? De la cual los virus emergen por gemación. Eso produce que la membrana contenga proteínas de la membrana celular, además de las propias proteínas codificadas por el genoma viral. Aquí está la cápside, que contiene las 2 cadenas de RNA que constituyen el material genético, y para fines de esta presentación interesa la envoltura del virus, la cual contiene el componente del complejo de la envoltura, que contiene 2 subunidades, la GP120 y la GP41. La GP41 es transmembranal, como se ve aquí, y se requieren 3 unidades de GP41 y 3 de GP120 para conformar la estructura madura de este complejo. La proteína GP120 está unida de manera no covalente a la GP41. Y aquí vemos a la derecha la estructura, el modelo molecular de esta proteína. Están 3 moléculas de GP120 y 3 moléculas de GP41. GP120 es la encargada de interactuar con el receptor y con el correceptor. Y la GP41 se activa posteriormente para producir en sí la fusión de membranas del virus con la membrana de la célula, lo cual va a permitir que la cápside viral con su material genético penetre en el citoplasma. La GP41 tiene un dominio transmembranal y una cola interna bastante larga, que contiene secuencias de señalización para distintas funciones. Bueno, el virus en microscopías electrónicas que abundan en la literatura, pues se ve así.
Este es el virus gemando de la célula, de la membrana de la célula. Este es el virus inmaduro. Y este es el virus maduro, el cual ya contiene la estructura típica del virus, con este conito, que siempre es su característica, que es la cápside, que contiene la nucleocápside, ¿verdad? Con el RNA viral adentro. Aquí muestro la estructura de la GP41 de manera invertida. Esta es la membrana del virus. Y esto para comentarles, algo que es muy relevante para lo que les voy a mostrar, que existen dos tipos de secuencias, básicamente de GP120, pero también de GP41, que responden por el tropismo del virus hacia distintas células. Aquí a la derecha muestro la membrana celular, acá está la membrana viral, con el complejo GP120, GP41 en azul, y estas regiones en anaranjado y rojo son lo que se conoce como las secuencias B3. Son las secuencias más variables de este virus, el cual tiene como característica ser el virus más variable que hay en la naturaleza hasta ahora. El tipo de las características de carga de loop B3 le confieren a la GP120 la capacidad de interactuar con receptores de quimiosinas. Estos virus, conocidos como virus X4, interactúan con CD4 y con CXR4 para activar la fusión de membranas, mientras que los virus conocidos como R5 interactúan con el correceptor CCR5, además de con CD4. Y bueno, pues muy brevemente el ciclo de vida, el ciclo de replicación del virus consiste en la unión de las partículas a los receptores CD4 y CXR4 en las membranas blanco, y la fusión de la membrana viral con la membrana celular, la entrada de la cápside al citoplasma. Hay un paso después que se lleva a cabo muy cerca de la membrana nuclear, que es la transcripción reversa, en donde la cadena de RNA viral se transcribe a una cadena de doble de ADN que se va a insertar en el genoma celular. Una vez insertado, el genoma se puede quedar allí de manera indefinida o bien transcribirse y dar lugar a las proteínas virales, las cuales en conjunto con el RNA viral, que también se ha transcrito ya para este paso, se ensamblan en la membrana de la célula de modo tal que se da lugar a las partículas nuevas. Se sabe que la replicación del virus se realiza mucho mejor en linfocitos T activados que en linfocitos en reposo, ¿sí? Y eso se debe a varios factores. En células activadas, la membrana de las células es más fluida, ¿sí? La actina cortical está desensamblada y por lo tanto la fusión de las membranas y el cruce de la cápside viral al citoplasma se han facilitados. Por otra parte, como la célula está sintetizando proteínas, la cromatina está abierta y esto facilita la integración del genoma del virus en el genoma de la célula. Y además las células activadas expresan moléculas de adhesión que ayudan a la unión del virus a la membrana a través de las propias moléculas de adhesión que el virus trae también en su propia membrana. Ahora, sí. Entonces, el estado de la célula va a determinar en buena medida qué tan bien se va a replicar el virus en ella. Si el linfocito está en reposo, el material genético del virus no se expresa. Pero si la célula está moderadamente activada, el virus se puede replicar de manera también moderada e incluso de manera crónica, sin matar a la célula. Esto es propio de muchos tipos de virus, pero en el caso del VIH es todavía más relevante porque las células que infecta pueden estar en reposo, moderadamente activadas o muy activadas, ¿sí? En el caso de que la célula esté muy activada,
El virus se transcribe de manera más rápida y se liberan las partículas virales que llevan a la replicación, bueno, que son la manifestación de la replicación masiva del virus y además producen muerte celular. En este otro estado pueden no producir muerte celular, ni en este tampoco, por supuesto. Ahora, para fines del estudio de del control de la infección, por supuesto que importan mucho estos dos, este estado, el de la replicación masiva, porque es el que causa la infección severa, ¿sí? Y la muerte de muchos linfocitos. Pero estos otros estados son muy importantes porque las células que no proliferan generan reservorios de virus. Así es como se conoce esto. Este virus se puede guardar por muchos meses o años, dependiendo del tiempo de vida de la célula, hasta que la célula se activa por algún estímulo inmunológico y entonces el virus se puede expresar, ¿sí? Por otra parte, la reactivación del virus a partir de células que previamente estaban en reposo se podría asociar con la aparición de variantes virales muy patogénicas, como les voy a contar ahora. Bueno, es importante que se tenga presente que hay dos tipos de variantes virales principales. El virus es altamente mutagénico y se generan incluso en un mismo individuo una cantidad muy alta de lo que se conoce como cuasi especies, ¿sí? Pero hay dos grupos con respecto al tropismo viral, al tropismo celular de estos virus. Unas, como les mencioné, son los R5 y los X4 y en esta tabla se resumen las principales características. Los virus R5 son los virus que se conocen como transmitidos o fundadores. Es curioso que la gente que tiene infección aguda no presenta virus X4, siempre son virus R5, o sea que reconocen a ese R5 como su correceptor. Y por lo tanto infectan principalmente macrófagos y células T activadas que característicamente expresan CCR5. Estos virus necesitan 3 moléculas de CD4 por cada molécula de GP120 para iniciar una infección activa. Esto se sabe. La carga neta de la región B3 también es interesante, que debe ser negativa o neutra para tener una interacción exitosa con el correceptor. La velocidad de replicación de estos virus es moderada y el efecto citopático que causan también, por lo tanto, es moderado. Bueno, en cambio los virus X4 es interesante que infectan sobre todo células T naive, porque estas células son las que expresan XR4 principalmente. Requieren más moléculas de CD4 para infectar por cada molécula de GP120. Esto se ha calculado. Requieren 6 en lugar de 3, como los R5. Su carga neta de la región B3 es principalmente positiva y su velocidad de replicación es rápida y el efecto citopático es severo. Ahora, estas características son muy importantes porque los virus R5 predominan en la etapa aguda, como les mencioné, son los que se transmiten y los primeros que se detectan en una infección aguda. Y en cambio, los virus X4 se presentan en etapas tardías, muy tardías de la infección. Se sabe que están allí porque se encuentra su material genético en las células del paciente, pero el virus como tal se replica se detecta en la sangre hasta muy entrada la fase tardía de la infección. Esto se conoce desde los años 80 y en estas imágenes se resume esto. El virus temprano, cuando se cultiva in vitro, destruye poco a las células, pero el virus que se aísla tarde en la infección, esto ya cuando el individuo tiene SIDA, causan un efecto citopático bastante más notable, ilustrado aquí por la formación de células gigantes multinucleadas o sincicios y por muerte celular acentuada. En este estudio, que duró varios años, se encontraron que los virus que no forman sincicios, o sea, que no presentan evidencia de células fusionadas, como se asocian con un tiempo de vida
bastante superior en los pacientes que aquellos que presentan estos virus tardíos patogénicos. Antes se les conocía como virus no inductores de sincicios y después como virus, y como virus inductores de sincicios. Los no inductores, después se comprobó que son los que interactúan con CXCR5 y los inductores de sincicios son los que interactúan con CXR4. Bueno, en México, aproximadamente la mitad de los pacientes que llegan a la consulta médica, por desgracia, presentan un estadio avanzado de la enfermedad. En México, tanto el Consejo Nacional de Prevención del SIDA como otras dependencias del gobierno atienden y proveen de tratamiento completo a todos los pacientes infectados. En cuanto un paciente llega, no importa el estado de avance de la infección, se le empieza a dar tratamiento inmediatamente. En esta tabla se ven los números de los casos que la Secretaría de Salud ha registrado. Aquí no se ve bien, es aproximadamente 565,916 los casos acumulados hasta 2023, ¿sí? Sin embargo, bueno, y estos son los casos por año que han variado, siendo el máximo en 2019, 2020, con 17,500 casos aproximadamente nuevos de infección por el VIH. Sin embargo, la OMS estima que en México se dan aproximadamente 20,000 casos nuevos al año. Aquí, entre 2019 y 2020, pueden ver el efecto pandemia, ¿verdad? Los números cayeron de 17,000 a 10,000 y luego se han ido recuperando. Pero bueno, este número de casos estimado pues no ha cambiado mucho recientemente. Ahora, de estos números, como les mencionaba, se ha reportado que no la mayoría, aproximadamente la mitad de los pacientes inician la terapia antirretroviral de forma tardía. Aquí se reportó en este año un 49% de prevalencia de inicio tardío de tratamiento, lo cual quiere decir que los pacientes que llegaron tenían menos de 200 células CD4 por milímetro cúbico en su sangre, ¿sí? Y esto indica un estado avanzado de la infección. Y también indica que estos individuos pues ya tienen un daño más desarrollado en el sistema inmune y por otro lado, esto ha aumentado sus probabilidades de que hayan desarrollado ya cepas X4 del virus. Lo cual, pues, desde todos los puntos de vista, pues, es negativo tanto para el tratamiento como para la calidad de vida del paciente, aun cuando reciba el tratamiento. Bueno, un antecedente de nuestro trabajo es un modelo, bueno, es esto que ustedes quizá ya conocen. Desde hace años adoptamos un modelo para estudiar la infección por el VIH in vitro, que consiste en células de la línea URCAT, que son linfocitos TCD4 humanos. Estas células están transfectadas establemente para expresar una proteína de la envoltura completa y funcional. Aquí nosotros mismos certificamos que la GP120 y su precursor, la molécula intracelular GP160, efectivamente se expresan en las células y que esta expresión aumenta con el tiempo después de la inducción, o sea, esta es una expresión inducible. Cuando se retira la tetraciclina del medio de cultivo en el que se crecen, se activa la expresión del gene para esta proteína y se acumula visiblemente en días. También esta proteína se expresa en la membrana de las células, como lo hemos nosotros certificado por citometría de flujo, ¿verdad? Con un anticuerpo, usando un anticuerpo de conejo anti-GP120. La expresión en la membrana es un fenómeno normal cuando una célula se infecta.
La membrana debe expresar la proteína de la envoltura viral, como se puede observar aquí. Esta es la célula y este es el proceso de ensamblaje del VIH. El VIH ensambla su material genético y las proteínas virales en zonas de la membrana celular que ya están ocupadas por la proteína GP120 y GP41. De modo que se ensamblan las partículas y se liberan, ¿verdad? Entonces las proteínas expresan la envoltura viral, al igual que nuestras células modelo. Si nosotros tomamos células de donadores sanos, en este caso TCD4 totales, purificadas por selección negativa, y las activamos con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 que activan a través del TCR. Aquí, cuando las células se activan, se fusionan muy bien con las células, con estas células HXBC2. Ay, perdón por el. Ajá. Con las células HXBC2 y forman estas células gigantes multinucleadas. Esta fusión es inhibida por un péptido sintético que específicamente bloquea la actividad de GP41. Y entonces, en presencia del péptido, no observamos la fusión, y con esto comprobamos que efectivamente este fenómeno pues, es debido a las proteínas virales. Cuando las células no se activan con los anticuerpos, también hay fusión, solo que estas son un poco más escasas y más pequeñas, ¿verdad? Y es mejor hacer esto 3 días después de al día 3 de la activación, en comparación con el día 6, donde a pesar de que todavía hay fusión, ya es pues es más escasa. La sangre de los donadores sanos con las que usamos para hacer estos experimentos se obtiene del bancos de sangre y por lo tanto son células principalmente en reposo. La mayor parte de las células que circulan en la sangre, de los linfocitos T, están en reposo porque no hay infecciones o algún otro proceso evidente. Si nosotros activamos estas células con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28, vemos que se expresan, aquí vemos las células no activadas y aquí las células activadas expresan los marcadores que se deben expresar, como CD25, que es la cadena alfa del receptor de IL-2, y en el tiempo se expresa bastante bien, incluso al día 8, después de la activación. CD54 es ICAM1, es una molécula de adhesión que se expresa en células activadas y también su expresión se induce como es de esperarse, ¿no? La expresión de CD4 en estas células activadas aumenta, como lo vimos aquí, y se mantiene en el tiempo este aumento. Y la expresión de XR4 a los 2 días es de este nivel, pero rápidamente disminuye. A los 5 días y a los 8 días ya prácticamente no hay nada. Entonces, pues aquí observamos el fenómeno muy conocido de alta velocidad de reciclamiento de estos receptores de quimiosinas. Y esta molécula es relevante pues precisamente porque es correceptor para las cepas más patogénicas del virus. Si nosotros medimos cómo se fusionan estas células, y resulta que se fusionan bastante bien, perdón. Aquí usamos un método que consiste en la tinción de las células, en este caso los linfocitos TCD4 de los donadores, con un colorante lipofílico que florece en rojo. Este colorante se inserta muy bien en la membrana de las células de manera bastante estable. Y también hay una versión del colorante que florece en verde. Entonces, con rojo marcamos a las células, a los linfocitos TCD4 humanos, y con verde a nuestra línea celular que expresa las proteínas de la envoltura. Y podemos, por citometría de flujo, detectar las células fusionadas que se generaron después de cultivar estas células alrededor de 5 u 8 horas. Los linfocitos activados generan este nivel de fusión, mientras que los linfocitos no activados
generan este nivel de fusión que es menor. Si determinamos el tamaño por microscopía de estas células fusionadas, vemos que cuando las células se activan, el tamaño de las células multinucleadas es bastante mayor que el tamaño de las células multinucleadas que se generan en el cultivo con los linfocitos no activados. Y bueno, esto se ajusta con lo que se sabía en ese momento en la literatura, y todo estaba bien. La fusión, o sea, nuestros resultados serán congruentes con que la fusión de las células HXBC2 con los linfocitos activados se debe a una mayor expresión de CD4 y a una mayor expresión de ICAM1. Bueno, no se debe, se asocia, ¿verdad? Porque también se incrementan otras moléculas. Y observábamos un ligero aumento de CXR4, esto en condiciones de células activadas. Sin embargo, como les mostré anteriormente, los linfocitos TCD4 en reposo también se fusionan. Y esto habla de que, por lo tanto, pues también son infectables por virus X4 del VIH. ¿Sí? Cabe mencionar que estas células HXBC2 que expresan la proteína de la envoltura del virus poseen una proteína viral X4. Entonces, nos preguntamos si la infección, bueno, si además de que estas células pudieran ser blancos del virus también, si la infección puede ser productiva. Ahora, ¿esto por qué importa? O sea, como les mencioné antes, una célula en reposo puede guardar el virus o expresarlo de manera moderada y por lo tanto funcionar como reservorio viral. ¿Sí? Estos reservorios virales siguen siendo actualmente el principal obstáculo para la cura de la infección. Bueno, cuando nos volteamos a ver la literatura, encontramos que se sabe que los linfocitos en reposo, que llegan a sitios de infiltración de células del sistema inmune en infecciones, pueden recibir las señales solubles que les mandan las células activadas. Y bueno, y varios autores, como les voy a mostrar, que han postulado que esa activación, conocida como activación bystander o activación colateral, activa a los linfocitos que no son específicos de antígeno, sino que solo están allí cerca, el sitio donde está la infección, y que estas moléculas solubles los activan de manera independiente del TCR, lo cual va en contra de todos nuestros conocimientos de activación de los linfocitos. Bueno, aquí vemos la APC, aquí vemos que tiene receptores tipo TLR que también son activables por moléculas del virus. Aquí tenemos una célula CD4 antígeno específica que interactúa a través de su TCR con el MHC en la presentación de antígenos. Aquí tenemos una célula CD8 que también es específica de antígeno. Están representadas las moléculas que libera la APC y que se sabe que son importantes para la diferenciación de los linfocitos de CD4 para volverse células efectoras, ¿verdad? Las células efectoras a su vez también producen citocinas que van a dar a las células bystander, no específicas de antígeno. Entonces la célula bystander recibe señales de aquí, de la APC, y señales de las células diferenciadas, ¿verdad? En forma de citocinas y quimiosinas. En este review de 2019 se habla de que estos mecanismos bystander son importantes en la respuesta implicada en autoinmunidad, diferentes enfermedades. Entonces, esta propuesta nos lleva a pensar que durante la infección por el VIH,
podría haber una inflamación crónica que ahora se sabe que se debe, de hecho hay inflamación crónica que dura años, que se debe a la translocación de antígenos en el intestino. Ahora vamos a hablar un poco de esto. A la infección por el citomegalovirus que se reactiva durante esta infección por el VIH y a la replicación del VIH en sí misma. ¿Sí? Bueno, esta tabla solamente resume algunas de las referencias que hemos encontrado sobre la activación colateral de linfocitos TCD4 en reposo. Aquí mostramos la citocina añadida a los cultivos celulares, la población celular estudiada, naïf o de memoria, el medio de cultivo utilizado, que en muchos casos es medio de cultivo RPMI con suero fetal, o como en este caso, también en este y en este, algunos autores no usan suero fetal, sino que usan suero humano. Aquí hay una gran diferencia porque es un suero humano de adulto, mientras que el suero fetal, pues, contiene una cantidad muy importante de hormonas, factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas que pueden afectar los experimentos. Mientras que el suero humano de adulto tiene, si acaso, concentraciones mínimas de estos componentes. El efecto que han observado son desde la proliferación solamente o la migración, la capacidad migratoria de estas células, hasta fenotipos efectores con expresión de moléculas de activación e incluso, como se ve aquí, bueno, no dice exactamente las actividades efectoras, pero van desde ayuda a linfocitos B hasta actividades citotóxicas o de secreción de citocinas. Por efecto de citocinas solubles solamente, ¿sí? No de antígenos específicos. Bueno, esto viene a colación porque durante la infección por el VIH hay un efecto bien conocido de inflamación crónica debido a los elementos que ya les mencioné, citomegalovirus, replicación residual del VIH y translocación de antígenos a través del intestino, que inducen una respuesta inflamatoria que se ve en este último, a ver, sí, en este último, en esta figura. ¿Sí? Durante la etapa aguda, el virus, el RNA del virus tiene un pico, el cual después disminuye hasta un punto mínimo, conocido como set point, y posteriormente se mantiene hasta que años después se dispara por alguna razón que no se conoce todavía bien. Los linfocitos TCD4 en la etapa aguda caen abruptamente y siguen cayendo durante el desarrollo de la infección. Esto es en un paciente no tratado, o sea que no recibe tratamiento antiviral. La cantidad de células CD4 en el GALT, o sea, en el tejido asociado al intestino, cae abruptamente y se mantiene bajísimo durante el resto de la enfermedad. Y esta etapa ya es la del SIDA, con células CD4 por debajo de las 200 células por milímetro cúbico. Cuando se trata con tratamiento antirretroviral, el virus cae hasta niveles indetectables. Las células CD4 se recuperan, si no completamente, sí a un nivel suficiente para mantener una capacidad inmunológica aceptable y las células CD4 del intestino, que son estas, se recuperan también, aunque no a sus niveles normales, ¿sí? Bueno,
Ahora, el estado de la respuesta inmune se muestra aquí. Esta curva corresponde a los anticuerpos contra el VIH, los cuales se generan en la etapa aguda y se mantienen durante todo el periodo de la enfermedad hasta el SIDA. Estas son las células CD8 específicas para el virus, que se expresan, bueno, se expresan muy bien en la etapa aguda, después decaen y sus números pues se mantienen muy bajos durante el resto del tiempo, pero hay indicadores de activación inmune que se desarrollan desde el principio y que no bajan en ningún momento después de la infección. De hecho, aunque se dé tratamiento antiviral, los indicadores de inflamación que se pueden medir en la sangre se mantienen relativamente altos. Estos indicadores de inflamación que se pueden detectar en la sangre son básicamente células T que expresan CD38, PD1, también se detecta LPS, que es un producto bacteriano correspondiente a la traslocación de antígenos de la flora intestinal a los tejidos subyacentes y a la sangre, CD4 soluble, interleucina 6, dímero D y distintos defectos en la maduración de los linfocitos T y B. O sea, el principal causante de este estado inflamatorio es la traslocación de antígenos en el intestino. En este famoso artículo se muestra una endoscopía del ileón de un paciente sano y de un individuo con infección aguda por el VIH. ¿Sí? Estas zonas amarillas son grupos de células del sistema inmune, o sea, son placas de Peyer. Y se ve que en la infección aguda las placas de Peyer prácticamente han desaparecido. Esto se sabe que es causado por la infección por el VIH, que por reconocer células que expresan el receptor CCR5, son los blancos principales de la infección. Y en el GALD, pues sabemos que hay una cantidad muy alta de este tipo de células activadas. Esto causa un desarreglo de la lámina propia del recubrimiento epitelial del intestino. Acá se muestra su estado normal con células del sistema inmune, bacterias, defensinas y diversas moléculas y células que contribuyen a mantener la barrera y la tolerancia a antígenos en el intestino. Cuando hay infección por el VIH, las células atacan principalmente a linfocitos T activados, que en el intestino están compuestos por una cantidad alta de linfocitos TH17, que son importantes para mantener la integridad de la barrera epitelial. La barrera epitelial entonces se daña y permite que antígenos bacterianos atraviesen atraviesen al tejido subyacente y causen una inflamación exacerbada debido a, pues, a la respuesta innata. Entonces, en la fase crónica, la traslocación de antígenos en el intestino es constante y se cree que a eso se debe ese estado de activación que se puede detectar en la sangre. Como les decía, es la principal causa de la inflamación, junto con la infección por el citomegalovirus y a la propia replicación del VIH. En este artículo de 2020, estos autores demostraron que la activación inmunológica correlaciona con y predice el cambio de tropismo de correceptor del VIH, ¿sí? De cepas R5 a cepas X4. Aquí en el resumen mostraron que la activación precede e independientemente predice el cambio de tropismo del virus.
Entonces, esto nos hacía pensar, bueno, hizo a toda la comunidad que se dedica a estudiar la patogénesis del VIH, que la emergencia de variantes X4 podía ser más bien una consecuencia y no necesariamente una causa del advenimiento del SIDA. O sea, una consecuencia de la inflamación. Bueno, entonces hasta aquí teníamos que, de acuerdo con la literatura, los linfocitos se pueden activar colateralmente por la acción del medio ambiente inflamatorio, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, nos preguntamos si este ambiente inflamatorio podría promover la infección de células en reposo por variantes X4 del VIH. Para esto decidimos trabajar con linfocitos TCD4 de memoria humanos. Y como se sabe, los linfocitos T de memoria son dependientes de interleucina 15 o interleucina 17, que requieren niveles más bajos de antígeno y de señales coestimulatorias para activarse en comparación con los linfocitos naïf, y que pueden tener una proliferación reducida, pero una respuesta efectora más eficiente que sus contrapartes naïf. Estos linfocitos de memoria pueden subsistir en la sangre por años. Bueno, para estudiar si las células T de memoria podían volverse blancos de virus X4, pues decidimos abordar esta hipótesis de que factores solubles producidos por células del sistema inmune durante un estado de inflamación pudieran afectar a los linfocitos T de memoria en reposo y activarlos para volverlos blancos del VIH. Entonces adoptamos un sistema de cultivo de linfocitos primarios de donadores sanos en medio libre de suero fetal. Esto es muy importante porque el suero efectivamente puede modificar los resultados de experimentos in vitro, y de eso he encontrado literatura. Y ahorita por cuestión de tiempo les puedo presentar. Añadimos a estas células la interleucina 15 a bajas concentraciones, porque se sabe que es necesaria para la homeostasis de estas células, y añadimos 5% de suero humano de adulto tipo AB, que es el que suele usarse en estos experimentos. En estas condiciones quisimos ver si las células podrían ser activadas a través del TCR y a través de TLR4. Esto, hay que comentar, son PBMCs, y lo que queríamos era saber si respuestas de tipo innato y de respuestas tipo inmunidad adaptativa podían tener efectos sobre los linfocitos en reposo. Entonces tomamos PBMCs y las purificamos y las cultivamos en el medio libre de suero fetal. Las activamos con LPS durante 24 horas. Este LPS estaba biotinilado. Posteriormente incubamos, después de las 24 horas incubamos a la célula, toda la mezcla con perlas magnéticas con streptoavidina, de modo que removiéramos el LPS biotinilado. O sea, esto se hizo de manera exhaustiva para no dejar el agente activador en el medio. Y posteriormente removimos las perlas magnéticas, centrifugamos el cultivo y ultrafiltramos el sobrenadante. Esto para remover posibles partículas o vesículas extracelulares que pudieran haber sido liberadas en el medio. Alicuotamos para controlar la calidad de este medio, congelamos. Y hicimos un análisis de citocinas y quimiosinas producidas por multiplex. Guardamos este medio condicionado y en experimentos separados tomamos paquetes Leucopax para purificar linfocitos TCD4 de memoria por selección negativa.
y inmediatamente las pusimos en condiciones de cultivo en medio libre de suero fetal con 1 o 10 nanogramos de interleucina 15 y una proporción 1:1 de nuestro medio condicionado obtenido de PBMCs activadas por el TLR4 con LPS o con el medio condicionado obtenido de células activadas por el TCR con anticuerpos anti-CD3, anti-CD4 y anti-CD2 acoplados a perlas magnéticas. Las células fueron incubadas por 2, 5 y 8 días y analizadas por citometría de flujo. Aquí les muestro una tabla del contenido de citocinas y quimiosinas del sobrenadante de las PBMCs activadas ya sea con LPS de este lado o con anticuerpos anti-CD3, CD28, CD2 de este lado. Fueron 4 donadores y en esta columna muestro los promedios y podemos ver aquí de manera pues directa qué tipo de citocinas se produjeron en el medio como resultado de la activación de las células el tipo de citocinas que medimos fue un grupo de citocinas inflamatorias, un grupo de citocinas antiinflamatorias y quimiosinas. Podemos ver, así como primera observación, que las quimiosinas se producen de manera muy extensa, llegando a 80 nanogramos por mililitro, las más altas, y de ahí para abajo, mientras que las citocinas en general se producen en concentraciones de picogramos. La única que se produjo en concentraciones de nanogramos es la interleucina 6. Bueno, tomamos nuestros medios condicionados, de los que ya conocíamos el contenido de citocinas y quimiosinas, y lo aplicamos a los cultivos de células TCD4 de memoria durante 2, 5 y 8 días. Y medimos por citometría de flujo la expresión de CD3, CD4, CD45RO y marcadores de activación. La expresión, bueno, aquí señalo que pues, si colocamos interleucina 15 a 1 o a 10 nanogramos y luego incluimos pozos en donde además de la interleucina 15 agregamos el medio condicionado de las células activadas por el TLR o por el TCR. E incluimos controles de células que que se mantuvieron sin ningún componente y aquellas que se activaron con perlas anti-CD3, anti-CD28, CD25, o sea, por separado, ¿sí? O sea, todas estas son células no activadas y solamente incubadas con los medios, mientras que estas son células que no contienen medios condicionados, pero que se activaron directamente a través del TCR. Esto para certificar que nuestras condiciones de cultivo están funcionando y que las células se mantienen funcionales. ¿Sí? Entonces, aquí observamos que CD3 no cambia su expresión en ninguna de las condiciones. CD4 incrementa notablemente cuando las células se activan. Estos son distintos días de activación, son 2, 5 y 8 días, y estos son resultados esperados. CD45RO, que es un marcador importante de células en reposo, más bien parece estabilizarse en presencia de los medios condicionados, tanto del TLR como del TCR, ¿verdad? Porque aquí cuando no hay medio condicionado, la expresión es ligeramente menor. CD45RO, como es de esperarse, se expresó muy bien cuando las células se activaron directamente a través del TCR. CCR5, que es uno de los correceptores importantes para el VIH, para las cepas R5, como les mencioné, ese no cambia en nuestras condiciones, pero sí aumenta cuando se activan las células. Estos son resultados esperados y nos muestran cómo los medios condicionados pueden estabilizar el fenotipo en reposo de las células y que nuestro sistema, por los controles que incluimos, pues funciona bien.
La expresión de CXR4, en cambio, se vio favorecida por los medios condicionados, ¿sí? Sobre todo por el medio obtenido de la estimulación de células de PBMCs a través del TCR. Y el mayor aumento se vio a los 2 días. Como vimos antes, esta expresión de CXR4 pues rápidamente se disminuye debido al reciclamiento de este tipo de receptores. Pero claramente había un incremento con respecto a las condiciones sin medios condicionados. Bueno, posteriormente hubo que repetir todos estos experimentos. Alejandro Gamboa se incorporó al grupo. Él pudo mejorar aún más las condiciones de cultivo y ahora solo era necesario agregar 1 nanogramo por mililitro de interleucina 15 para tener la viabilidad de las células óptimas en presencia de nuestros medios condicionados y también en ausencia de ellos. Alejandro además observó que las células TSD4 purificadas de memoria expuestas al medio condicionado obtenido del TCR o obtenido de las células activadas a través de TLR4 muestran mayor fusión con las células HXBC2 que las células no expuestas, ¿sí? Aquí tenemos, espero que se alcance a ver, la imagen del cultivo control en donde cultivamos a nuestras células HXBC2 con los linfocitos que no fueron expuestos a ningún medio condicionado y se ve fusión de algunas células, ¿verdad? Por supuesto que puede haber por aquí más células fusionadas pequeñas, pero se puede apreciar que hay un nivel moderado de fusión. Mientras que en presencia de los medios condicionados, aparentemente hay una mayor fusión, sobre todo en el caso del medio obtenido a través de la activación por el TCR. Cuando se agrega el péptido T20 para inhibir la fusión inducida por proteínas del virus, pues se va el efecto fusogénico, como es de esperarse, y esto demuestra que este proceso pues, se debe a fusión de membranas dependiente de la GP120 y la GP41 viral. De manera interesante, a ver, sí. Al parecer hay una cierta variación individual en cuanto a la capacidad de promoción de la fusión por los medios condicionados, porque otros donadores mostraron niveles de fusión más similares a los controles, ¿verdad? Aunque con una tendencia a ser mayor con el medio condicionado obtenido de células activadas a través del TCR. De nuevo, en nuestro control de inhibición, muestra que esto se debe a las proteínas virales. Bueno, por razones de brevedad, bueno, esto es todo lo que les puedo mostrar, pero quiero enfatizar los mensajes de este proyecto. La infección por el VIH persiste de forma importante en México, en forma de nuevas infecciones y en infecciones previas que están bajo tratamiento, ¿sí? Alrededor de 20,000 nuevas cada año. Estos pacientes tienen que cuidarse de por vida y tienen que recibiendo su tratamiento antirretroviral de manera ininterrumpida para poder tanto mantener una buena calidad de vida como para evitar el contagio, ¿sí? Un individuo tratado ya no contagia el VIH y eso se sabe. La mitad de los pacientes que buscan atención médica para obtener el tratamiento en México presentan estados avanzados de la enfermedad. Esto es, tienen menos de 200 linfocitos CD4 por milímetro cúbico y asimismo tienen mayor posibilidades de haber desarrollado variantes X4. En nuestras condiciones experimentales, las moléculas solubles generadas por células de la respuesta inmune innata o la respuesta inmune adaptativa no activan a las células de memoria en reposo. Esto lo vimos tanto por la expresión de marcadores de activación como por
marcadores de proliferación, como expresión de KI67, que ya no me dio tiempo a mostrar, pero en los cuales no observamos ninguna proliferación inducida por citocinas o quimiosinas producidas por otras células activadas. El medio ambiente inflamatorio promueve la expresión de CXR4. Y esto produjo mayor permisividad, al parecer, mayor permisividad celular a la fusión con células que expresan proteínas de virus X4, las cuales se asocian con SIDA. Y esto nos dice que el medio ambiente inflamatorio puede participar de manera relevante en la emergencia de cepas altamente patogénicas del VIH a partir de células en reposo. Nuestras perspectivas son determinar que la identidad de las citocinas y quimiosinas específicas que promueven la expresión de CXR4, así como las concentraciones mínimas que se requieren para promover este incremento y determinar si hay efectos sinérgicos entre ellas. Esto, bueno, queremos hacerlo usando citocinas comerciales, agregadas por separado o en conjunto, o bien neutralizando las citocinas que están en el medio con anticuerpos neutralizantes. También queremos determinar si efectivamente hay diferencias en el ingreso de virus X4 y R5 en las células en reposo. Para esto queremos usar pseudovirus, ya tenemos establecida esta metodología en el laboratorio y queremos expresar pseudovirus que porten proteínas de envoltura de estos dos grupos de virus para comparar si efectivamente hay diferencias cuando las citocinas y las quimiosinas hacen su efecto sobre las células. También queremos usar virus infecciosos completos para examinar los diferentes pasos del ciclo de replicación del virus en las células en reposo. Necesitamos saber si hay integración del genoma viral en el genoma celular, si hay síntesis de proteínas virales y si este virus se puede reactivar y activamos las células a través del TCR después de un periodo de tiempo. ¿Sí? También nos interesa conocer si es posible que exosomas liberados por linfocitos activados pudieran tener efectos sobre la replicación del virus en las células en reposo expuestas a los factores solubles. Cuando un linfocito se activa, no solo libera sus quimiosinas, sino también vesículas que se sabe para otros casos que pueden tener efectos biológicos sobre células circundantes. Y si estos exosomas llevaran factores de activación, entonces podrían activar a los linfocitos de manera moderada quizás, pero suficiente para permitir la infección de la célula, aunque sean no antígeno específicas. Bueno, queremos mantener las condiciones experimentales en ausencia de suero fetal y finalmente saber si la expresión de CXR4 se podría relacionar con la expresión de CXR4 inducida por nuestros factores solubles se relacionara con la probabilidad de desarrollar SIDA en diferentes individuos. ¿Sí se entiende esta última idea? O sea, queremos tomar células de individuos con infección por el VIH y determinar su respuesta a los factores solubles, a las citocinas y las quimiosinas que hayamos identificado como relevantes en cuanto a la expresión de CXR4. ¿Ve? Y saber si esto se puede relacionar con el estado clínico del paciente. Pues son muchas cosas, pero bueno, poco a poco esperamos poder hacerlas. Y bueno, en cuanto a los agradecimientos, pues quiero reconocer el trabajo de distintos estudiantes que han estado con nosotros desde el principio de estos proyectos y que ahora están doctorados y trabajando en diferentes lugares. Solo Alejandro Gamboa y Marco Antonio, que es un estudiante nuevo, Marco Antonio Castillo,
están trabajando en este proyecto actualmente. Varios de los reactivos biológicos los hemos obtenido de esta fuente, que es el programa de reactivos para investigación en SIDA, del NIAID, dependiente de los NIH de Estados Unidos, que nos donan este material. Ahora se fusionaron con otro fondo que es BI Resources, que provee material para estudios biológicos, material biológico para estudio de enfermedades infecciosas, a cualquier investigador que lo solicite, que llene los requisitos que ellos piden. Por supuesto, a la de GAPA y el CONACYT por fondos financieros y al Laboratorio Nacional de Citometría por el apoyo constante. Pues bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas. Creo que tienen que usar el micrófono. No, no es necesario. Ok. Hola. Podríamos colaborar. Sí, ojalá. XR4 está expresado en células maíz. Sí. Entonces, tú dices que el principio de la infección hay más virus trópico artificial específico. Sí. Porque cuando se derivan hacia SIDA, hay una mayor proporción de virus que parecen que tienen tropismo a XR4. Sí. Pero ¿cuál sería el papel? O sea, ¿qué pasa en las células maíz? ¿Es porque no son infectadas? ¿O después de que hay este paso, tú postulas que serían las células que adquieren XR4, que serían las que tendrían o tendrían la expansión del virus, digamos, más patogénico? Sí. ¿Les pasa algo a las naif entonces? ¿Qué pasa con las que expresan XR4? ¿No? ¿Qué tanto es XR4 lo que permite esta expansión más patogénica? Porque también las células naif XR4 Claro. podrían actuar como reservorio también. Claro, sí. Sí. A ver. La parte de las células de memoria están en reposo y que se adoptan la expresión de XR4. Sí. ¿Qué tanto importante tiene las naif? Sí, así es. Bueno, también intentamos trabajar con las naif. De hecho, no hemos abandonado esa parte del trabajo. Isabel, en su tesis de doctorado, empezó a trabajar con las dos. Después, por varias razones, tuvimos que enfocarnos solo a un tipo de célula, pero y elegimos trabajar con las células de memoria, porque consideramos que tenían un umbral menor para ser activadas, ¿ves? O sea, que eran más fácilmente activables y que quizás los citocinas y las quimiosinas pudieran tener un mayor efecto sobre células de memoria que sobre células naif, ¿sí? En cuanto a las posibilidades de que el virus, de ser infectadas por el virus, a pesar de estar en reposo, ¿ves? Entonces nos quedamos con la parte de las células de memoria, pero las células naif está allí. De hecho, en nuestras condiciones libres de suero fetal, las células de memoria viven perfectamente bien hasta 8 días funcionales, ¿sí? Esto lo vemos cuando los activamos, proliferan y hacen todo lo que tienen que hacer. Y las células naif nos han durado hasta 28 días en las mismas condiciones experimentales y siguen siendo reactivas a la activación por el TCR. Entonces tenemos el sistema listo para hacerlo también con células naif. Pues pensamos que son las que más probablemente responderían, pero no se puede descartar a las naif tampoco. En este punto quiero hacer un comentario, me parece que es importante con respecto a la producción de reservorios virales en la infección natural. Se sabe, porque pues, se ha hecho muchísima investigación al respecto, se sabe que el reservorio viral está principalmente en células TSD4 de memoria, ¿sí? Pero se piensa que son células que se infectaron previamente con el VIH y que posteriormente se retrajeron y se quedaron como células de memoria con el material genético del virus allí guardado. Esto implica que estas células tienen un TCR específico
para antígenos del VIH, ¿verdad? Y es lo que se ve. Pero no se, bueno, hay autores que proponen que otras células no específicas para el VIH también pueden servir como reservorios, pero habría que ver cómo se generan. Tal vez fueron células que se activaron menos precisamente por tener menos afinidad por los antígenos, pero que lograron internalizar el virus por estar activadas y que, y que el DNA viral se quedó en ellas posteriormente por haberse activado menos intensamente, pues se volvieron células de memoria y se quedaron ahí. Pero la hipótesis de que la infección de células de memoria pudiera ser por infección de novo, o sea, con el linfocito en reposo como blanco de la infección, eso es está menos documentado, ¿sí? El advenimiento del SIDA coincide en que aparecen en la sangre estos virus X4, lo cual quiere decir que estaban en otro lado antes, ¿verdad? Probablemente en los ganglios linfáticos, donde hay más linfocitos naïf CXR4 positivos, ¿verdad? Y que con el tiempo y debido a la inflamación, pues se activan y salen a la sangre y entonces es cuando producen virus y entonces el virus es detectado, ¿verdad? Pero los virus X4 se quedan ahí guardados. En la tabla mostré que se generan, ¿quisieran apagar la luz? Ah, no. Estos virus X4 Estos virus X4 se generan sobre todo por mutación y selección, mientras que los virus R5 son los transmitidos fundadores. ¿Sí? Se sabe que estos son R5, siempre son R5. Y estos, debido a la alta mutabilidad de la GP120, se generan con el tiempo. O sea, hay que pensar que estos son años. ¿Sí? Y se van seleccionando debido a la presión de la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, vamos, los virus X4 siempre están ahí, se generan después, a partir de virus R5, es lo que se piensa, y emergen bueno, su emergencia coincide con el SIDA. A largo plazo, ¿no? Porque si va derivando de y el blanco principal es una SNAI, aunque puede ser nueva, que es un de que adquieren el 4, algo estoy haciendo aquí, o sea, si este es el cambio principal, Ajá, así es. Sí, bueno, es que sí son infectables por el VIH, ¿no? Se piensa que cuando se activan a través del TCR, o sea, en la respuesta inmune normal, es cuando entonces se ponen a replicar al virus, y ese virus es X4. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es un poco diferente, ¿no? O sea, que no es la activación a través del TCR lo que activaría el virus, sino las citocinas producidas por otras células. ¿Sí? Y entonces ahí ya no hay especificidad de antígeno. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, sí, pues sí, por supuesto, podría ser. Bueno, yo pienso que nuestras observaciones son congruentes eh, eh, porque son células diferentes. O sea, las células de memoria y las células naïf, pues son células diferentes. Solamente tenemos el control de que nuestras células, cuando se activan por el TCR, las de memoria, proliferan y expresan lo que tienen que expresar en nuestras condiciones. Sin embargo, no, cuando las activamos con las citocinas y quimiosinas, no se activan de la manera clásica, solamente aumentan la expresión de XR4. No sé si es lo que querías. Sí, si te contesté. Bueno, sí, gracias, Gloria, gracias.
muy general, porque mencionaste que es el primer estadio donde la CCR5 que infecta y permanece, digamos, como un estado latente. Entonces, es uno de los principales factores por los cuales esta enfermedad va a ser erradicada. No sé si han estudiado una forma de detectar en los pacientes, si hay trabajo epidemiológico, donde se ha estado rastreando, si hubiera una forma de detectar el virus en este estado inactivo, tendría una forma para como bien lo dijiste, pero no sé si hay algún estudio, si hay alguna propuesta. Sí, de hecho, bueno, a nivel de estudios en la sangre, como mostré por aquí, bueno, cuando se hace un RT-PCR en las células de la sangre de los pacientes, se pueden detectar el número de copias de RNA viral en el fluido, ¿sí? Cuando se hace PCR para detectar DNA, entonces viral, esto ya se refiere a virus integrado en las células, ¿sí? Entonces, viendo la cantidad de DNA y el fenotipo de las células que lo contienen, pues entonces se puede ver en qué células está el virus integrado. Y esto se ha hecho bastante. La mayoría de los virus integrados están en células TSD4 de memoria. Y esto no se puede eliminar con el tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral le pega al ciclo de vida del virus, ¿no? a la entrada, a la integración o a la síntesis de proteínas virales. Pero todo esto no funciona si el virus no se expresa, ¿verdad? Entonces, se sabe que este DNA permanece integrado, permanece presente durante todo el periodo asintomático de la infección. E incluso permanece en pacientes que fueron tratados con la terapia antiviral, que es altamente efectiva, ¿sí? La terapia baja los niveles de detección del RNA viral a indetectable, pero se sabe que permanece DNA integrado. Ahora, ese DNA integrado no necesariamente todo tiene el potencial de expresarse cuando una célula se activa. O sea, simplemente puede ser DNA que ya no pueda tener funcionalidad, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Pero, pues bueno, sí es posible reactivar al virus a partir de estas células bajo estímulo antigénico a través del TCR. Sí. No se tiene que trabajar donde, digamos, detectan al virus y pueden seguir estos pacientes y saber cuánto tiempo desarrolla la enfermedad. Recuerda que nunca se active. No, en cuanto, mira, quizá esto te conteste la pregunta. En pacientes con tratamiento, los niveles de RNA caen a niveles indetectables. Ha habido intentos de mantener a raya el virus sin tratamiento, ¿sí? Entonces, quitan el tratamiento y 3 días, entre 2 y 3 días tarda el virus en regresar a los niveles que tenía antes de iniciar el tratamiento, aunque el tratamiento haya iniciado años atrás. O sea, el virus rebota inmediatamente. Entonces, esto implica que el tratamiento se tiene que tomar de manera ininterrumpida, con mucha disciplina, lo cual también es un problema, porque no todos los pacientes no siempre lo hacen. Y también implica que el virus siempre está en posibilidades de estar activo, ¿sí? De replicarse. Sí, bueno, pues muchas gracias, Leonor. Gracias. Entonces, una de las preocupaciones que entiendo tienes es la relevancia de la inflamación en la transmisión y en la patología, ¿no? En la propia patología. Así es. Y en este sentido,
No sé si, bueno, no conozco actualmente cómo están los modelos experimentales de SIDA, porque imagino que es muy difícil poder abordar esta pregunta en el caso de humanos, donde hay muchos fenómenos ocurriendo sin poder controlar absolutamente todos los eventos, ¿no? Así Entonces, es. no sé si has pensado, por ejemplo, en evaluar o diseñar, trabajando en modelos experimentales, poder evaluar esta pregunta sistemáticamente, porque ciertamente que pues sería muy importante incluso para el tratamiento, el mantenimiento de estos pacientes, ¿no? El Así control de es. la transmisión, etcétera, ¿no? Sí, sí, pues bueno, es una pregunta interesante porque de hecho he pensado, por ejemplo, en adoptar el modelo de ratón humanizado. Es el que se usa más actualmente. Consiste en ratones de una cepa particular a los cuales se irradia para depletar el sistema inmune y trasplantarles médula ósea humana, ¿sí? O sea, solo que es un modelo muy complicado y hay que estarlo haciendo cada vez, ¿sí? No puedes comprar los ratones y reproducirlos ya, ¿no? Lo cual sería ideal. No, estos ratones tienen que estar reconstituidos con el sistema inmune humano, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, pues es algo bastante complejo. Y en ese sentido, a lo mejor valdría más la pena trabajar directamente con los pacientes, ¿sí? En el CIENI del INER, es el Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas, que dirige Santiago Ávila Ríos, ellos tienen un laboratorio BCL3, un laboratorio BCL2, juntito a los cuartos de los pacientes, ¿sí? De modo que pueden traer las muestras de los pacientes directamente al laboratorio. Y creo que esa sería una muy buena opción para estudiar, por ejemplo, los receptores de quimiosinas de pacientes en diferentes estadios de avance de la infección, ¿no? Ver si las células de distintos pacientes responden igual o unos más, otros menos a la estimulación por citocinas y quimiosinas. Y si eso tiene algo que ver con la evolución de su evolución clínica, ¿no? De ellos. Creo que eso sería a la primera aproximación a ver si esto tiene un significado para la enfermedad y daría pauta para pensar en una posibilidad de tratamiento inhibiendo la expresión de CXR4 o bloqueando el sitio de unión del virus. En el escenario de salud compartida obesidad, alguno que se vincule con la reproducción de los está vinculado con una mayor cantidad de reservorios o con que se reactiva más. Pues mira, ahora mismo no recuerdo alguna referencia en donde hagan ver si padecimientos en los que subyace inflamación crónica, haya una mayor probabilidad de, de progresión a SIDA, ¿no? Que indique que esto pues puede ser causado también por otros factores, aparte de los que comenté. Eh, yo creo que es complicado por el hecho de que la etapa más importante, bueno, la cosa más importante que sucede durante la infección crónica es esta infección masiva del tejido intestinal asociado del tejido inmune asociado al intestino, y ese sí que causa una cantidad de activación e inflamación muy relevante que sería pues tal vez difícil de distinguir de si está causado por la diabetes o por otros factores del paciente, ¿no? O sea, esto pasa en prácticamente todos los casos y y aparte con la disminución de linfocitos TCD4, al parecer también hay una inmunodeficiencia parcial
que favorece la replicación, por ejemplo, del citomegalovirus, que es un virus que infecta el endotelio vascular y que está fuertemente asociado a la inflamación crónica en estos pacientes. Eso y la propia replicación del virus, ya sea sin tratamiento, que es donde la replicación es muy extensa, o incluso en los pacientes tratados, se sabe que hay una replicación residual del virus que también, por supuesto, puede inducir inflamación. Un comentario. Sí, sí, Gloria. Creo que vamos a estar colaborando. No parece que acabamos de comprar ratones para hacer ratones humanizados. No. Entonces, sí, son ratones doble skip, donde los podemos construir con PBMCs para el modelo de trasplante. Anda, Si te interesa, anda. podemos hacer una buena conexión. Ay, por supuesto. Pero te evita tener que cambiar y es un modelo que es como deficiente y puedes cruzar tus ratones aquí. Wow, fantástica noticia. Claro, claro, claro. Muy bien. Pues no, pues excelente saberlo, Gloria, gracias. Seguramente vamos a trabajar. Allá hay una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Un paciente con el virus tratado puede tener daño neuronal, cerebral, ya tratado? O sea, no sé si entiendan mi pregunta. Si, o sea, con el virus tratado con antivirales y que eso afecte en su forma de pensar, en su pensamiento. Bueno, durante la historia natural de la infección se sabe que una de las manifestaciones, bueno, que las manifestaciones neurológicas son una marca también de la infección por el VIH. Y esto desde la etapa asintomática, no necesariamente hasta que se llega al SIDA, ¿sí? El tratamiento, si la persona está tomando tratamiento, esto disminuye no solo la carga viral, sino también la disfunción del sistema inmune, se recupera, no a los niveles previos al tratamiento, pero sí de forma bastante aceptable, de modo que el paciente puede tener una calidad de vida prácticamente normal, ¿sí? Un paciente que tuviera disfunción neurológica, a pesar de estar tomando el tratamiento, bueno, habría que ver el caso particular, ¿verdad? Digo, yo no soy médico, pero yo sospecharía que quizá no sea, puede ser que no sea adherido al tratamiento como debe ser. Tal vez tenga ya virus resistentes que le están causando un daño inmunológico y una también disfunción neurológica por lo mismo. Estas disfunciones neurológicas se asocian a infección por VIH en células de la glía, en el cerebro. Causan inflamación e incluso se ven, la replicación viral se ve claramente detectando los antígenos virales y se ven células gigantes multinucleadas también. O sea, se ve efecto patogénico, efecto citopático más bien, ¿sí? Entonces, pues bueno, es lo único que podría comentar. Pero en el CNI podrían hacerle un estudio neurológico bastante amplio. Sí, sí. Y bueno.